Aceptar. Bueno, buenas noches. Vamos a ver, ya sí. ¿Están en cuál, disculpa, Amorruto, en cuál libro están para poder revisar un poquito también? Están con el Tomo Amorruto. 14. Estamos en el Tomo tomo, 14, tomo 14 tomo Amorruto, 14 ¿cierto? porque sí, tomo Ya, 14. Ya te decimos las páginas. ya, perfecto. Entonces, bueno, mientras tanto, les doy la bienvenida a esta sesión de lecturas clínicas desde Freud. Hoy continuamos con nuestra pregunta: ¿qué enseñan las afasias al psicoanálisis? De Charcot a ¿Mm? Lacan, pasando por Freud. Y seguimos en esto, estamos en el capítulo Freud, que le enseñaron las afasias a Freud concretamente, y por eso estamos leyendo su texto, un fragmento del texto que él escribe en 1891 sobre las afasias. Pero es un fragmento que en la edición de Amorortu, Strachey puso en el tomo 14 junto al texto de lo inconsciente, como para que nos demos cuenta de la importancia de estos elementos fundamentales de la palabra, que Freud está aprendiendo a partir de las afasias, y cómo él va a proponer una nueva teoría de las afasias. Entonces, vamos a continuar donde íbamos. Estamos en el tomo 14. Bueno, y vamos a continuar sobre, ustedes saben que hacemos una lectura retroactiva, es decir, leemos a Freud, pero desde la mirada de Lacan, y lo vamos leyendo también teniendo en cuenta o teniendo en el horizonte a Lacan. Y tenemos como epígrafe de nuestro trabajo, para las personas que se están acercando hoy por primera vez a esta lectura, este epígrafe de Lacan de 1969, donde él nos dice que afasia significa que algo flaquea del lado del lenguaje. Entonces, seguimos en nuestra búsqueda: qué es lo que flaquea del lado del lenguaje, que vieron tanto Freud como Lacan, y que le permitieron a Freud proponer una nueva teoría de las afasias. Entonces, voy a dejar de compartir, porque según el reel, lo que vimos en la ocasión anterior, vamos a en la ocasión, en este texto de las afasias, Freud nos está diciendo cómo una palabra, o lo que él llama representación palabra, es algo absolutamente compuesto, no es una unidad sola, y no tiene nada que ver con la significación. Entonces, nos divide en varios componentes de la palabra: el elemento auditivo, es decir, lo que escuchamos; el elemento de la pronunciación, es decir, lo que articulamos, lo que pronunciamos; el elemento de la lectura, lo que leemos; y el elemento escrito. Es decir, están los cuatro componentes que son motrices, visuales y auditivos: motriz de la pronunciación y motriz de la palabra, de la escritura, perdón. Entonces, él viene haciendo un recorrido a partir de unas preguntas, ¿cierto? Para poder darnos a entender cómo funciona ese mecanismo, que a la luz de lo que nos enseña Lacan es absolutamente significante, porque no tiene nada que ver con la significación. Em, entonces, las preguntas son: ¿cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo aprendemos el lenguaje del otro? ¿Cómo aprendemos a deletrear? ¿Cómo aprendemos a leer? Y ese fue el tema de la ocasión anterior. Quienes quieran de pronto, por curiosidad, ver los episodios anteriores, están grabados en nuestra videoteca de la página de lecturas fundamentales de psicoanálisis. En la ocasión anterior fue duro, fue difícil entender cómo aprendemos a leer. Freud nos enseña a ver cómo en un proceso de lectura hay una división dependiendo del componente de la lectura que se esté siguiendo. Y uno de ellos es cómo aprendemos a leer, cómo leemos, cómo empezamos a comprender lo leído,
y cómo leemos en voz alta. Entonces, fue duro entender ese parágrafo, ese párrafo, pero en esos días estaba conversando con Marcela Ospina, que pertenece también al grupo de lecturas, y me comentó un episodio, una anécdota con la lectura en voz alta que ella propone en la universidad. Entonces le dije, pues llegó justo a tiempo, es como anillo al dedo, porque justamente estábamos hablando de lectura en voz alta en las lecturas desde Freud. Entonces la invité para que nos comparta ese episodio y volvamos un poco sobre lo que Freud nos enseña, nos muestra de cómo funciona, cómo opera la lectura en voz alta y su importancia. Así que, Marcela, adelante. Bueno, Ana Victoria, no sé, es que de ese momento yo le conté lo que había sucedido y a partir de eso hice una pregunta, Sí. que cuál era la relación entre la lectura en voz alta, la escucha analítica y la escritura. Y fue Ujú. sobre eso, pues, como que hice el texto, pero les cuento qué pasó. O sea, íbamos a Sí. leer el caso Catarina en la universidad, no llegó mucha gente, entonces Dame un llegó. segundito, hagamos un paréntesis. Habla un poquito del caso Catarina, ¿qué es? Ujú. Sí, el caso Catarina es un caso de Freud que está, yo creo que está en el tomo 2. Exacto. Él está como de vacaciones y entonces lo cogen por allá en un hotel una niña que se llama Catarina y bueno, y le expone como todo su sufrimiento. Entonces es un caso muy rico porque está el diálogo, o sea, Freud reconstruye el diálogo entre Catarina y él. Y a la vez va haciendo como otra narración, o sea, va haciendo como la narración de lo que él va pensando, pero alcanza como a reconstruir el diálogo, entonces se presta para leer en voz alta como personajes, es muy rico por eso. Entonces en la Sobre todo, universidad. perdóname, hacemos énfasis en la lectura en voz alta porque es uno de nuestros criterios de lectura. Por eso vamos despacio en esta lectura del texto de Freud, porque leemos y releemos en voz alta. Hay muchísimas razones, ya no solo desde Lacan mismo que trabaja el objeto pequeño a voz, sino también desde esto que estamos aprendiendo. Entonces, contanos qué pasó cuando intentando leer. Entonces, Sí. claro, yo estaba escuchando a alguien que leía mientras yo arreglaba el texto y yo decía, pero de verdad que la lectura en voz alta eh, me ha ayudado como, yo no sé, o sea, es como si hubiera tenido como efectos de los que no me había dado cuenta, porque yo decía, pero no, es difícil darle el tono al texto a la primera vez, es difícil hacer como los puntos, las comas. Entonces fue cuando me hice la pregunta que quería responder hace mucho tiempo de cuál era la relación entre la escucha y la escritura también. Entonces no fue tanto como de esa anécdota, sino como de esa relación, como de responderme esa pregunta que la tenía ahí como en deuda conmigo misma. Bueno, entonces te escuchamos. Adelante. Sí, Sí. bueno, entonces el título es ese mismo, pues como de algunos efectos de la lectura en voz alta sobre la escucha analítica y la escritura, aspectos de la formación del analista. Entonces, tiene como unas partecitas, porque además la quise como Si quieres presentar enlazar a los pantalla, criterios de lectura en voz alta. si quieres Es un, presentarla en pantalla, hacele. ay, me queda más difícil, lo tengo aquí en hojita. Ah, listo. Entonces anda ahí leyendo. Sí, les voy a simplemente a decir los Sí. subtítulos, subrayar, leer y reconocer la enunciación, preguntas gramaticales, preguntas clínicas, signos de puntuación, el tono de voz y el corte, y de leer en voz alta al escribir. Entonces voy a ir pues como de punto en punto. Y cómo llegué pues como a esto, que de pronto se me fue la mano escribiendo, entonces de pronto está un tren larguito, pero bueno. Que quería comentar algo sobre los efectos de la lectura en voz alta que me han llamado la atención. En otras ocasiones me he referido a la experiencia de leer en voz alta y recuerdo haber resaltado, por ejemplo, que hay cierta alegría que acompaña como esta forma de lectura y que su causa es la puesta en juego del objeto voz, como estaba pues diciendo Ana Victoria. Pero que hoy me quiero referir a los efectos que tocan la práctica clínica y también la escritura. Entonces, bueno, nosotros en lectura leemos a Freud, leemos a Lacan, textos literarios,
Y hacemos pues siempre una primera lectura, luego la practicamos y así vamos preparando lo que vamos a leer. Y bueno, cuando digo que preparamos el texto, me refiero como que lo trabajamos, o sea, lo subrayamos para diferenciar la enunciación del enunciado o buscando las diferentes voces en las narraciones o los registros lacanianos. Y también cuando hay diálogos vamos marcando los personajes que participan y de esa manera los diferentes tonos de cada lector pues van destacando como los relieves del texto. Entonces yo creo que es como la suma de este ejercicio lo que tiene efectos en la escucha analítica y también en la escritura. Entonces, bueno, me hago la pregunta, pues, que de dónde parto para compartir esto. Entonces, por un lado fue la pregunta que les conté sobre la relación entre la lectura en voz alta, la escucha y la escritura. Porque yo sentía que había una relación, pero que era necesaria como encontrarla primero y aclararla y escribirla. Y también de un comentario que hice una vez en la NEL, que estábamos como en una asamblea hablando de lecturas, y yo dije, no, es que lecturas fundamentales de psicoanálisis es un espacio de formación. Entonces la idea es como responder por qué, o sea, por qué es un espacio de formación, teniendo en cuenta sobre todo este asunto de la lectura en voz alta. Entonces, bueno, empiezo por esto, subrayar, leer y reconocer la enunciación. Bueno, pues hemos mencionado, yo creo que Ana Victoria y acá, pues Atri y Felipe también cuando han participado, hemos mencionado como lo importante que es para el psicoanálisis la enunciación, o sea, lo inconsciente. Escuchar al sujeto de la enunciación nos permite saber, entre otras cosas, cuál es su posición frente a lo que enuncia. Entonces, el ejercicio de subrayar los textos antes de leerlos en voz alta y los cambios de voz que hacemos en la lectura me han ayudado como sin uno proponérselo, pues como a volverse más práctico o a tratar como de estar más atenta a eso de la enunciación. Lo mismo cuando subrayamos las diferentes voces del texto y nos encontramos que, por ejemplo, en una narración aparecen diferentes voces. Y que a veces son recuerdos o a veces fantasías, como cuando leímos el texto de Joyce. Otras veces el autor entra en primera persona en una narración que está en tercera persona, o a veces aparecen frases o palabras pues que ni se sabe quién las dice. Entonces que esto mismo pase en una consulta. Una persona en análisis es una persona que habla en primera, en segunda, en tercera persona y que narra historias con varios personajes y también de la nada aparecen lapsus, expresiones, tonos y que nuestro trabajo, me parece a mí, como es como poder ubicar estos personajes y el lugar que toma el sujeto que habla, o sea, el analizante, frente a ellos y su propia palabra. O sea, se usan las mismas preguntas para preparar un texto que en una sesión clínica, que son preguntas gramaticales como quién habla y qué dice. Y para poder diferenciar, pues como en esa masa que es... Qué pena, Marcela, te interrumpo ahí, porque vale la pena recordar que Sí, esas preguntas, ¿cierto? ¿Quién habla y qué dice? ¿Quién habla es la pregunta para identificar la enunciación, ¿cierto? ¿Y qué dice? Es la pregunta para identificar los enunciados, los contenidos. Parece que es importante exacto, sí, recordar. Sí. sí. Para poder diferenciar eso, en esa masa que es como el discurso, como los puntos estructurales del sujeto que están pues delineados, por ejemplo, en el esquema L o también en el grafo, y entonces saber qué escuchar y qué preguntas hacer. Bueno, sigo con los signos de puntuación, el tono de la voz y el corte. Que hay otro aspecto que me parece importante, que son los criterios que nosotros utilizamos aquí para leer en voz alta, que están en relación con el tono de la voz, pues sostener el tono de la voz cuando hay una coma, o la manera de leer una exclamación o el descenso de la voz en el punto de una oración. Y que este ejercicio ayude a entender cómo estos signos marcan la continuidad y el corte. Entonces yo creo que con eso también se aprende a escuchar en lo que, en lo que el analizante dice, como ciertas dudas o ciertas preguntas o interrupciones, que son como pequeños espacios donde muchas veces pues están las palabras que faltan o algo pues como el orden ya de la desconexión, sobre todo de la desconexión del enunciado, de la enunciación y el enunciado. Bueno. Y de leer en voz alta al escribir. Es que de la misma manera el ejercicio de preparar un texto y leerlo en voz alta tiene efectos en la escritura. Cuando uno escribe
y luego se lee en voz alta, pues puede editarse un poco más y seguir estos mismos puntos que he señalado. Y puede seguir su propio hilo de la enunciación y va aprendiendo a hacer como que el texto diga, pues dentro de lo posible, ¿no? Lo que uno quiere decir o al menos darle la tonalidad que tendría si las palabras pues fueran dichas. Entonces, bueno, que esas son como mis razones, ¿cierto? Para decir que lecturas es como un lugar de, pues como un espacio de formación. em, y eso, pues como los efectos que ha tenido para mí, pues como esto de leer en voz alta acá con ustedes y con los que cada rato participan, como Adela, por ejemplo. Entonces, bueno, Por la eso era cual lo que les... podría agregar algo bien interesante en la situación, ¿ah? ¿Cierto? Porque es muy mega si la miramos, ¿cierto? A nivel de, mira, y de aprendizaje y de inconscientemente, ¿cierto? La misma fascia misma. Estamos hablando de la fascia, es una interrupción, un trastorno del lenguaje, ¿cierto? En la cual de comprensión, en la cual es interesante eso, porque mira, acá, pues si lo tomamos desde el psicoanálisis, ¿cierto? La voz, objeto voz, palabra plena, palabra vacía, ¿cierto? Lo que quiere decir, ¿cierto? Lo que va más allá de lo que es una misma voz, ¿cierto? Y la palabra. Aún Lacan decía, ¿cierto? Que las palabras están hechas para ocultar lo verdadero. ¿Cierto? Imagínate, aún desde el análisis la palabra está hecha para ocultar la verdadera razón. Imagínate, una vez se lo puede decir Lacan que la palabra es mentirosa en sí misma, ¿cierto? Y que, y la palabra oculta la verdadera razón, o sea, ahí está la voz del analista, como tú dijiste, digamos, ¿cierto? En relación al análisis, la escucha analítica. Ahí lo tomamos, ahí si lo tomamos la frase de Lacan, que la palabra oculta la verdadera razón, ahí nos dice harto, digamos, ¿cierto? Acerca del psicoanálisis y de la escucha analítica, digamos, ¿cierto? Exacto. Mira, Y y también ahí lo dejo ahí como una mirada. exacto. Y lo que se descubre, lo que llega a romper esa ocultación son justamente los cortes, los lapsus, que es justamente lo que estamos aprendiendo o entendiendo que Freud va aprendiendo de las afasias, cómo la dimensión de la escucha se descompone de tal manera que es indispensable tener claridad sobre qué fue la palabra que pronunció, como el equívoco que decíamos en el reel, ¿cierto? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Castor o pastor? ¿Cierto? Que empieza por ahí, por el oído, por afinar el oído. Sí, Yesid, ibas a decir algo, que vi que levantaste la mano Ah, o yo. ¿quién era? Yo Marlene. levanté la mano. Listo, Marlene, sí, decí. Es que a propósito de lo que lee Marcela, recordándonos cuando hemos preparado los textos literarios, en la sesión anterior yo hablé de una experiencia de lectura en voz alta, refiriéndome a otros asuntos, pero ahora se me ocurre que cuando yo practicaba la lectura de alguno de los textos, la practicaba en voz alta, pero pensando en el otro, en cómo iba a ser escuchada, porque además tenía la experiencia de que cuando escuchaba mi voz grabada la primera vez, primero no me reconocía en ella y segundo no me gustaba. Un asunto que he visto más o menos generalizado Ajá. en personas con las que he hecho esa práctica. Entonces me llama la atención esa lectura pensando en el otro. Pero también tuve otra experiencia con esas lecturas, lo de la sal en la cola, ¿recuerdan? Ujú. Y que de pronto me ocupaba mucho de la puntuación, de hacer un seguimiento, intentando pues como ser fiel, pero cuando yo escuché a Ana Victoria haciendo el papel de la urraca, a mí me sorprendió porque no era solamente lo bien leído, sino como a mí me llegaba como esa capacidad de, como si efectivamente fuera la urraca, como que si me transmitieran a Victoria el sentir de ese personaje en el texto. Y me gustaría preguntarle a usted si es posible por esa experiencia suya en ese relato.
porque además ese ejercicio de leer para otros, ahí está el otro como una escucha distinto al otro psicoanalista, porque sin análisis mi preocupación es otra, no es cómo va a escuchar mi voz, sino ya el contenido en sí mismo. Eso era lo Las que dos quería cosas, expresar. sí, las dos cosas, pero me das pie mejor dicho, me autorizas más, con mayor razón, a decir lo que estaba pensando a partir del texto de Marcela. Marcela habla de varios niveles. A ver, en la ocasión anterior, Freud decía, hay varias, cuando leemos, dividimos, estamos divididos, porque podemos leer siguiendo solo la dimensión gramatical y ahí la corrección de puntos, de coma, la corrección ortográfica. Y ahí yo me desentiendo de la significación. No me interesa qué está diciendo el autor. No puedo, porque serían dos registros diferentes. Pero también puedo leer obviando todos los errores de ortografía, la puntuación y concentrándome solamente en el contenido del relato, cuando me interesa solamente la historia y paso por alto cualquier error. Lo único que de pronto puedo poner cuidado en términos, diríamos nosotros, significantes, es en el nombre de los personajes, ¿cierto? Si se escriben de una manera o de la otra, pero puedo abstraerme absolutamente de esa dimensión de la letra, de esa dimensión del trazo que implica la ortografía o la puntuación. Y otra cosa es cuando leo en voz alta, que debo concentrarme en la pronunciación, ¿cierto? En cómo pronuncio. Y ahí, pues yo creo que de pronto en alguna ocasión les he compartido que hace muchos años yo era profesora de español y en una de las clases, pues para que los muchachos, como no entendían nada y estaban en una indisciplina tremenda, les dije que sacaran el libro de español para que leyéramos a ver si de pronto así podían entender, creo que era el concepto de sustantivo y adjetivo, algo así, en el primer año de bachillerato. Y cuando los escucho leer, me doy cuenta, esa sí es la experiencia, no sé si eso le pasaría a Marcela. Es decir, que estos muchachos no sabían leer en voz alta. Yo tampoco sabía leer en voz alta, sino que en ese mismo año, de pura casualidad, editaron un libro precioso que se llama Lenguajes y Palabras, que salió en esa época para el bachillerato y tenía una sección de técnicas para leer en voz alta. Y las técnicas eran muy dosificadas, imagínense, para sexto de bachillerato. Entonces yo dije, había aprendido eso, me gustó mucho, lo asumí personalmente, pero cuando escuché a mis estudiantes, yo dije, estos muchachos están en primero, en el sexto de bachillerato y no tienen idea de cómo, de qué hacer en una coma, no saben qué hacer en un punto, no tienen idea de qué hacer en un punto y coma. Entonces, suspendí el programa y empecé a explicarles y empezamos a trabajar estos criterios que para mí siguen siendo absolutamente valiosos y los sigo aplicando en la lectura. En lecturas fundamentales queremos transmitirlos. Justamente estamos pensando hace días ya, vamos a ver si con esto empujamos el proyecto, y es elaborar unos pequeños videos y audios para transmitir estas pequeñas técnicas que hacen que el estudiante más embolatado, más distraído, logre leer bien y logre encontrar su propia voz en el texto que lee. Entonces es muy bonito porque además pues coincide con todo esto de los cortes, lo que trataba de decir Marcela, ¿cierto? Donde qué tono de voz empleó el sujeto analizante, donde marcó una coma, donde parece que es unos signos de suspensión, unos signos suspensivos, por qué se detuvo, dónde hubo descenso de la voz. Bueno, entonces solamente les digo esto y porque yo decía, cuando terminamos la semana pasada, la sesión pasada, yo dije, hablamos de lectura en voz alta. Es nuestro primer criterio de lectura.
¿cómo no vamos a hacer nada, cierto? Y bueno, surge esto de Marcela y bueno, me parece que, ¿por qué no hacer este alto? Porque esto también nos enseña como la mecánica o sea, vamos como en microscopio a la división que nos hace Freud. De leer en voz alta, eso va a implicar también cierta descomposición de la voz. Entonces, lo primero, el punto. ¿Qué hago cuando encuentro un punto? ¿Se acuerdan que a uno le decían en la escuela, cuando usted llegue al punto, cuál es la diferencia entre el punto y la coma? Entonces, cuando llegue al punto, cuente 3 y cuando esté en la coma, cuente 2. Bueno, eso sirve, pero no es esencialmente lo que se juega. Desde el punto de vista fonológico, el punto, cualquiera que sea, em, el, cualquiera que sea el punto seguido o punto aparte, o aparte o los dos puntos, siempre lo que hago es un descenso de la voz. Eso se hace intuitivamente, ¿cierto? La gente no tiene que saber esto para leer bien en voz alta, sino que es hacerlo un poco consciente, ¿cierto? Es un descenso de la voz. En cambio, cuando estoy en la interrogación, cuando yo veo un signo de interrogación, lo que hago es que hay un ascenso de la voz, un ascenso de la voz, ascenso Y no de es la tan automático, Ana Victoria, porque por ejemplo con los estudiantes yo los voz. he escuchado y entonces no hacen el descenso, entonces siguen derecho y entonces se Ajá, pierde como el sentido de la frase. Digo, no, un esa, momento, entonces me toca devolverlos y eso ayuda eh, muchísimo. exactamente, y que Sí. ellos acepten que se pueden equivocar, que pueden leer y releer, es también todo un trabajo y que bueno, nos enseña que no es que yo leo perfectamente de una, o muchos No, que tienen miedo de acá leer llevamos porque se como 7 años equivocan. aprendiéndonos esto. Nosotros, Todavía se salta uno por ahí varios sí, sí, cositas. ascenso, en el signo de exclamación es ascenso, descenso. Y me dirán, y bueno, ¿y la coma? ¿Qué pasa con la coma y con el punto y coma? Punto y coma, paréntesis también, paréntesis, guiones que a veces intermedios. Lo que yo hago ahí es que ni ascenso ni descenso, simplemente lo que hago es que sostengo la voz, guiones, la voz se sostiene la voz. Ya voy a poner un ejemplo. Se sostiene la voz. Y por último, tengo los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos que implican que yo, como si fuera a continuar, pero no continúo. Voy a poner un ejemplo que le pongo siempre a mis estudiantes. Dice, supongamos que tenemos esta expresión. Hoy es jueves, esta frase nomás. Hoy es jueves. Entonces, le voy a poner punto. Hoy es jueves. Interrogación, ascenso. Hoy es jueves. Y si verá. Luego exclamación. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Y si fuera coma, punto y coma, paréntesis, lo que pongamos que fuera coma. Hoy es jueves, mañana viernes, pasado mañana sábado. Si ven la tonalidad, es que es abrir la oreja a esos pequeños movimientos, a ese sostén de la voz, a qué ocurre con la voz y en los puntos suspensivos. Hoy es jueves, ya. Fíjense que es muy distinto a hoy es jueves, mañana viernes. No, hoy es jueves, yo digo, hoy es jueves, qué pereza, pero yo me voy a callar el qué pereza, no lo digo, y entonces eso me da como la idea de que voy a continuar. Hoy es jueves, y ahí está. Entonces, esto no cambia, esto es así siempre, ¿sí? Entonces, en cada texto cada vez que llega un signo de puntuación, pues yo me acuerdo de que esto es lo que hay que hacer con la voz. Y esto a nivel de la pura entonación. Freud, Lacan, esta gente se había formado en este tipo de cosas. Esto lo daban en, en, en,
en en años muy antiguos. Después, con el tiempo, descubrí que estos señores del libro que me enseñó esto, em, lo habían tomado de una fonética y fonología española, de Amado Alonso, de principios de siglo. Yo dije, pero esta gente, hombre, esto se pierde. Y se pierde, y yo no digo que es que lamento que la educación de hoy sea peor que la otra, no. Lo que pasa es que esto es propio del acto significante, ese efecto del significante. Entonces los muchachos a veces, para leer rápido, se pasan el punto, se pasan la coma, leen de recorrido, no se dan el tiempo de escucharse, de marcar la pausa, porque además todos estos signos de puntuación que hay que tener en cuenta en la lectura implican siempre una pausa, o sea, es lo que llaman en fonética el grupo fónico. El grupo fónico, es decir, no importa en qué momento, en qué punto de la frase está el signo de puntuación, yo siempre tengo que marcar una pausa. Entonces ustedes se imaginan, eso implica un esperar, un darle su tiempo al texto para tratar de encontrar la voz, la propia voz en el texto. ¿Mm? Eso tenía. Ana, Sí, pueden interrumpir en cualquier momento. Yo, Ana, yo aquí, sí, pregunta, Adela. Ujú, pues, es que me llama la atención, pues todo esto que está diciendo y lo que dice Marcela, pues esa relación que hay de, de la lectura en voz alta con lo que ocurre pues como en el análisis. ujú. Y me llama la atención porque casi siempre cuando a uno le dicen, y cuando vos decís, ¿quién quiere leer en voz alta? Uno no estamos en un grupo ni presencial, pero uno siente como el miedo del grupo. Es Ajá, sí. como si tras de ese quién quiere leer en voz alta y lo que estás diciendo de los alumnos esos que son a la lata Mm, hablando, es mm, como que uno se expone mucho, como se expone en un análisis, pues como que uno ujú, queda expuesto ujú. ahí y que ese es el miedo que, pues, o a mí, por ejemplo, me da susto leer, pues Claro, aquí ajá, ajá, uno dice, exacto, pues sí, lo voy a hacer, ajá, pero no deja de ser maluco, pues, no deja de ser maluco y sí, entonces pienso que es también como lo que decía Marcela ahorita, similar que uno cuando está hablando, hablando de análisis, uno se está exponiendo constantemente en las puntuaciones, en los lapsus, en exacto. tonos, en todas esas cosas, pues, en que a veces quiere decir una cosa y no la dijo. Como Ujú. pues, mucha relación de esas dos cosas me parece a mí. Exactamente. Y lo que decíamos en la ocasión anterior sobre las parafasias, es decir, la parafasia es un fenómeno que se observa y que Freud se da cuenta que ocurre también en las personas normales, en situaciones de fatiga, de cansancio o de distracción o de muchas cosas, o simplemente ocurre, que es lo que es el lapsus en la escritura. Pero la cuestión es esa, ¿cierto? Saber que la lectura y la lectura en voz alta nos pone a prueba siempre. No hay nadie que lea de manera perfecta, ¿cierto? Que no se equivoque. Si se logra una lectura, una buena lectura en voz alta, todos, o por lo menos yo lo he experimentado y con mis estudiantes, insisto, y aquí también en lecturas. Solamente, yo leo bien a la tercera. Entonces, Marlene, cuando vos escuchaste lo que leí, eso fue el resultado de 3, 4 lecturas antes, de 3, 4 de haberme equivocado, de haber grabado, tener que borrar, volver a grabar, hasta lograr encontrar primero la buena puntuación y segundo el buen tono, dependiendo de cuál era la intención del autor, es decir, ya que eso está dicho pues en la enunciación. ¿Cierto? Porque la enunciación implica quién habla, a quién se dirige y con qué propósito. Esa es la pregunta que seguimos en la enunciación.
Entonces, es muy importante saber que uno no lee bien de una vez, que si uno lee de primera vez, siempre se va a equivocar, o sea, es bobada. ¿Para qué pelear con uno mismo? Y para qué pelear con la lógica misma del significante, de la letra que estamos leyendo. Eso no es de mera buena voluntad, sino de entender que eso es y que aún después de ensayar 2 y 3 veces a veces se pasan cosas por alto, a veces uno se equivoca, pero no importa, deja uno alguna equivocación, para poder que el otro continúe. Ana Victoria, con el permiso Sí, de Roberto que está sí. levantando la mano, Ah, sí, no veo, sí, en qué esa pena. lectura también hay una impostación, es que vos te pones en el lugar concreto, en este Exacto, caso concreto de la urraca, de la verdad. y ahí hay una impostación, pero que tal vez por la práctica se oyó tan natural, y además es como si hubiera encontrado esa virtud en vos, en tu voz, a mí me fascinó, yo sentí una fascinación, quería expresarte eso. Y Bueno, otro asunto de la puntuación que tradicionalmente nos enseñaban que la coma era una pausa, el punto y seguido era una pausa más larguita y en realidad, según dice el profesor Alberto Bustos, un filólogo español, eso no es cuestión de pausas porque incluso hay comas, por ejemplo, la coma vocativa no requiere pausa. O hay partes donde no hay puntuación y se hace pausa. Entonces, ese cuadrito que estabas haciendo me parece muy interesante tenerlo presente. Sí, exacto. Y se va adecuando eso al texto. Hay lugares donde no hay coma, pero es necesario hacer pausa porque el grupo fónico es cuestión de respiración, es cuestión de cuerpo. O sea, es que cuando hablamos de la voz, estamos hablando del cuerpo. El cuerpo es una caja de resonancia. Ujú. Entonces, ahí es manejo del aire, manejo de la voz. Y en español, en general, podemos eh, pronunciar, articular sin mayor esfuerzo 8 sílabas. Entonces, cuando hay más de 8 sílabas en una frase, pues yo debo marcar la pausa, buscar dónde me queda mejor la pausa para no cortar el sentido y continuar. Pero que el texto respire, lograr que el texto respire es muy importante. Entonces, bueno, sino que quería leer que nos pone Beatriz Zapata, bienvenida Beatriz, dice que nos pone esta nota, dice que Daniel Penag dice que si dejamos Daniel Penag dice, si dejamos de leer en voz alta, perdemos dicción, fluidez, ritmo, emotividad, coherencia, volumen, claridad, gesticulación, modulación, intensidad. Sí, todo eso. Y cada texto es un reto, es un desafío para nuestra propia voz. Entonces, eso es lo que nos hemos propuesto en lectura, darle voz a los textos de Freud y de Lacan, que a veces ya se habla mucho de ellos, pero no se los lee. Ocurre como con los clásicos, ¿cierto? Entonces, es como lo que hemos querido. Sí, Roberto, decía. Ujú, Ana, historia muy interesante lo que está ahí, demasiado interesante. Sabes que me vinieron muchas cosas a la cabeza, ujú, demasiadas cosas, pero no alcancé a retenerlas, pero lo que alcancé, digamos, a poder resumir algo de lo que tú estás diciendo desde mi punto de vista, ¿cierto? Un aporte a lo que estamos haciendo, es que leer en voz alta, ¿cierto? Es un tema muy distinto a leerlo, ¿cierto? Mentalmente o uno solo, porque utiliza el cuerpo, ¿cierto? En sí mismo como una función más de lo neurológico y desde lo subjetivo, ¿cierto? Y ahí como que se logra, creo que leer en voz alta es como un componente o una técnica, no sé cómo lo vamos a utilizar, pero que es un procesamiento de significantes, de significados, ¿cierto? Y el ujú, cuerpo supone ciertas articulaciones más allá en voz alta que leerlo así, o sea, funciona desde una lógica muy distinta. Yo puse desde otro nivel, puse yo acá como hay una descomposición de la voz, hay una descomposición de la palabra, de la Exacto. mirada, del oír, Mm, y hace mm, como los procesos anímicos también que ahí tenemos que tomarlo, ¿cierto? Cómo sí. funciona el proceso anímico, ¿cierto? De la Mm, persona que habla en voz alta, o sea, funciona como un todo y creo ajá.
se pueden aún mirar desde una lógica, digamos, de crear una implementación, una técnica, digamos, a través de las afasias, porque creo que, o de todo trastorno del lenguaje, donde al hablar en voz alta, el sujeto que tenga algún tipo de trastorno, me imagino yo, desde lo que estamos hoy día, estoy aprendiendo de este seminario que tenemos hoy, de estas Ujú. lecturas, claro, en voz alta es un componente muy, muy articulado que va más allá de lo que uno puede mirar desde lo superficial. Eso, Ana Ujú. Victoria. Gracias, Roberto. Sí, quería que volviéramos al texto de Freud para hacer este pequeño ejercicio. Fijémonos en esta primera oración, qué puntuación tiene. Y si ustedes escuchan, les pediría el favor de que escucharan cómo leo la coma y el punto, ¿cierto? ¿Qué pasa con mi voz en la coma y el punto? Hacer este ejercicio, pues con los muchachos tenía que ser con frases más breves, ¿cierto? Y con textos más dinámicos, donde hubiera sobre todo las obras de teatro se prestan mucho para esto, pequeñas obras de teatro o textos o cuentos breves. Para quienes de pronto no sepan, este texto de La Urraca está en una de las series que tenemos nosotros en nuestra página en las que Lacan nos habla del deseo. ¿Cómo es que se llama, Marcela? Sale en la cola, el Sale en cuento. la cola, así es el Ah, cuento. sale en la cola, Sale sí. en la cola, que hace parte pues como de que entiende el psicoanálisis por historia a partir del seminario 17 y bueno, Lacan nos lleva pues como a dos cuentos ahí muy interesantes. Entonces, bueno, pero ensayemos aquí para retomar un poco y recordar esto que Freud nos dice, que este sea un tiempo para comprender. Entonces, la primera lectura es un instante de ver, la relectura va a implicar un tiempo para comprender. Entonces, dice así, miren, la autoobservación, miren, no desciendo, porque aquí la autoobservación nos muestra que existen varias clases de lectura, de las cuales una u otra renuncia a la comprensión de lo leído. Hay descenso. Cuando leo pruebas de imprenta, es que eso es como una partitura, yo creo que eso suena, uno puede hacer así con la mano. Cuando leo pruebas de imprenta, para lo cual procedo a prestar particular atención a las imágenes visuales de las letras y otros signos de la escritura, se me escapa el sentido de lo leído, tanto para que un mejoramiento estilístico de las pruebas, tanto que para un mejoramiento estilístico de las pruebas se necesita de una relectura especial. Ya. Y ya pues él continúa, pero si van viendo, hay un ritmo, cada frase tiene su propio tiempo, su propio momento de pausa y su propia puntuación. Entonces, leer en voz alta implica también, no solo implica esta división más, sí, más divididos todavía, ¿cierto? ¿Dónde es que Freud habla de esto? Así, todos estos fenómenos, dice aquí. Todos estos son fenómenos de una atención dividida y surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce siguiendo tan amplios rodeos. Cuando yo le enseño esto a los muchachos y se los enseñaba a los de sexto bachillerato, a los de tercero de primaria o a los de la universidad de primer semestre o de los últimos, no importa. Siempre esto va a implicar que el estudiante me escuche y se dé cuenta cómo leí y si me equivoqué y que él mismo diga dónde me equivoqué, porque de esa manera él va a poder aplicarlo cuando le toque leer a él en voz alta una frase cualquiera. Entonces es una dinámica muy rica, pues con esto más animados quedamos para cumplir lo que habíamos pensado de lo que habíamos pensado de publicar, difundir estos pequeños videos donde vamos a explicar que se hace en el punto, que se hace en la coma, etcétera, con algunos ejemplos y algunos ejercicios, porque queremos prepararnos y que todos tengamos los mismos criterios
para leer en voz alta, algo que es también una promesa que tenemos, no sabemos cuándo, pero es leer en voz alta el capítulo 3 del seminario 10 de Lacan, que es un capítulo donde él va a incluir algunos fragmentos de Hamlet y donde su enunciación tiene unas variaciones espectaculares, o sea, que aprendemos o aprendemos, mejor dicho, lo que es ese nivel de la enunciación. Y además en términos de contenido, es una lección bellísima sobre su propia enunciación retroactiva. Entonces, queremos como estas dos cositas presentarlas para que se animen, y si se animan a hacer los ejercicios y quieren leer con nosotros, porque vamos a necesitar varias voces, sería muy rico. Esto es pues como lo que pensábamos, sí, que terminemos, yo creo que vale la pena. Marcela, ¿ibas a decir algo más de tu texto? No, ahí termino. Pues Bonito, sí. sí, Me sí. parece que está muy bien para hoy, porque sí, yo quedé triste la semana pasada, la sesión pasada. Esto lo pasamos como a la carrera, pero espéreme, es que es lectura en voz alta, o sea, ¿de qué estás hablando? Es de algo esencial para lectura, no podemos dejarlo pasar en alto. Entonces, bueno, aquí invito a que volvamos leamos lo último que dice Freud de la lectura en voz alta. Quedamos aquí, esto es la comprensión, no, eso. Cuando leo pruebas de imprenta, entonces mire, ya después él dice, bueno, pues, se vuelve a leer para capturar el sentido, ¿cierto? La relectura permite esto. Entonces yo creo que se entendió. La autoobservación nos muestra que existen varias clases de lectura, de las cuales una u otra renuncia a la comprensión de lo leído. O sea, yo tengo que renunciar. Y la primera, cuando leo pruebas de imprenta, ahí tengo que renunciar al sentido. Cuando leo pruebas de imprenta, para lo cual procedo a prestar particular atención a las imágenes visuales de las letras y otros signos de la escritura, se me escapa el sentido de lo leído, tanto que para un mejoramiento estilístico de las pruebas se necesita de una relectura especial. Que la relectura te va a llevar al sentido, pero antes yo me abstraigo de ahí. Entonces, sí, Marcela, pues, ¿por qué no continúas leyendo? Porfa, Ay, sí, Ana leo. Victoria, Ya, me pues toca sí, poner los criterios en no acción. Bueno. importa, no importa. Yo sé que es primera vez y si te equivocar no importa, pero ya que nosotros los escuchemos y veamos cómo funciona, puede servir, sí, hacer. Está bien, sí leo, ¿cierto? Sí, leo. Ujú. Si leo un libro que me interesa, por ejemplo, una novela, paso por alto todos los errores de imprenta y puede ocurrir que del nombre de los personajes actuantes no recuerde más que una impresión confusa y tal vez que son largos o breves y contienen una letra llamativa, una X o una Z. Ujú. Cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes sonoras, a las imágenes sonoras de mis palabras y a sus intervalos. Eso ahí, mira, devolvete. Es que nos está diciendo eso. Sí. Eso es muy lindo. Cuando debo leer en voz alta, para lo cual tengo que prestar particular atención a las imágenes sonoras de mis palabras y a sus intervalos, corro también el peligro de cuidarme demasiado poco del sentido. Y tan pronto me fatigo, leo de tal modo que los otros todavía pueden entenderme, pero yo mismo ya no sé lo que he leído. Ujú. Todos estos son fenómenos de una atención dividida y surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce siguiendo tan amplios rodeos. Ujú. La analogía con nuestra conducta en el curso del aprendizaje de la lectura aclara que no puede hablarse de esa comprensión cuando el proceso mismo de la lectura tropieza con dificultades. Y nos guardaremos muy bien de considerar la ausencia de comprensión como signo de interrupción de una vía. La lectura en voz alta no puede considerarse un proceso diverso de la lectura para sí, salvo el hecho de que contribuye a apartar la atención de la parte sensorial del proceso de lectura. Ujú. Del proceso, la vez pasada aclaramos un poco eso. La atención de la parte sensorial es de la escucha. Cuando yo leo en voz alta, pues me abstraigo de lo sensorial para concentrarme en lo motriz, porque tengo que pronunciar.
Bueno, ahí que nos quede pues como este volver sobre la lectura. Ana en voz Victoria, alta. dejarlo Sí, ahí porque en la lectura que existe y ahora en la que hace Marcela, hay una norma que es antes, entre el sujeto y el verbo no hay coma, porque lo llaman incluso hasta con el nombre de coma asesina. Mira que en estos enunciados que son largos, ahí no hay coma, pero se hace la pausa. Cuando Ujú, existe ahora, por ejemplo, y sí. surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce, mira que hacemos pausa y ahí no hay coma. Por lo que decías también que leemos determinados bloques y ya luego necesitamos como tomar la respiración. Y ahorita que lee Marcela aquí, la analogía con nuestra conducta en el curso del aprendizaje de la lectura aclara es que la misma lectura le va reclamando a uno las pausas sin Sí, que estén léelo, léelo, determinadas por léelo. los signos de puntuación. Volvelo a leer, Marlene, y sí, léelo. La Ujú. analogía con nuestra conducta en el curso del aprendizaje de la lectura aclara que no puede hablarse de esa comprensión cuando el proceso mismo de la lectura tropieza con dificultades. Ujú. También tendrá que ver pues como los ejercicios de respiración, Exacto, de es que uno manera como uno mismo, respire también. exacto, un lector puede marcar una pausa donde para otro no es necesario, ¿cierto? Ujú. No necesita todavía, eso varía, pero sí que no haya unos cortes que impidan Ah, que el claro. que está escuchando logre comprender algo de esa continuidad de la significación, ¿cierto? De la frase. Sí. Ay, porque la como asesina. Porque antes entre el sujeto y el verbo principal no hay coma. Esa coma, pues, preceptivamente es incorrecta. Pero justo aquí en estos enunciados largos, sí se marca como una pausa ahí y No, pero parece en como la asesinar lectura, al verbo. no Ah. ortográfica, sí. Ajá. Ana Victoria, ¿usted podría compartirnos la bibliografía donde sacó esas? Claro, la vamos a compartir entonces en lecturas. Muchas Sí, gracias. sí, claro que sí, le estaremos haciendo propaganda. Muy rico para que esto se dinamice y bueno, es genial. Y Que a mí bueno, me llama la atención es sí. cuántos profesores se habrán tirado a los alumnos diciendo lea y después le pregunté qué entendió el pobre muchachito y dice nada, porque según esto, él está pensando es en la En la imagen, exacto. en la imagen y poca comprensión le va a llegar del texto. Entonces, Esa. pedir las dos cosas y en un niño pues Mm. yo creo que por eso es que muchos seremos muy asustados cuando leemos en voz alta, porque Mm. uno dice, pero no entendí nada de lo que acabé de leer. Y, Exacto. Y por eso es ujú, necesario la relectura y eso es lo que a veces, pues claro, los profes con tanto muchachito y tanta cosa, pues no lo van a volver a hacer, pero es necesario. O sea, la relectura es necesaria. Si no, se va perdiendo la posibilidad de la comprensión. Ahora, se llevó al otro extremo, o sea, poca gente lee en voz alta, pero ya ahora, por ejemplo, cuando a veces a los colegas yo les he propuesto que leamos en voz alta, ellos dicen que no, que eso ya está mandado a recoger y que lo más importante es que el niño comprenda lo que lee sin darse cuenta que a veces, y por eso la aseveración de Freud la vez pasada es muy dura, es que mire lo que dice, la comprensión de lo leído se obtiene solo por medio de las imágenes sonoras producidas por las palabras pronunciadas o por medio de las imágenes motrices de palabras surgidas en el proceso del habla. Entonces, es indispensable el nivel significante, el nivel sonoro, antes de que llegue la comprensión. Si no me han dicho nada, ¿qué puedo comprender? Entonces, esto es muy duro, o sea, es muy duro porque es muy categórico, ¿cierto? Y uno cree que no, pero yo lo comprobé con los niños de tercero de primaria, o sea, ellos no entendían un problema de matemáticas, pero cuando les decía, vamos a leerlo en voz alta y a releerlo, ellos lo entendían.
realmente lograban entender. Claro, los niños que fácilmente lo comprenden bien, pero yo me estoy refiriendo a los que les daba dificultad. Bastaba con que lo leyeran en voz alta y lo releyeran para que pudieran encontrar de qué se trataba y qué era lo que tenían que hacer. Entonces, ese tiempo es el que nos falta. Y bueno, y sí, la lectura en voz alta está proscrita de la educación en favor de la comprensión. Y no lo articulan de las dos maneras. Ahora, esto yo lo aprendí no solamente por ese texto que les digo, de estas técnicas, sino por este otro complemento que fue el psicoanálisis y que fue el tiempo lógico. O sea, el tiempo lógico me dio que, lógicamente, hay que leer en voz alta primero, releer para poder que vaya llegando el sentido. Y cuando leemos de forma silenciosa y comprendemos, sí hay cosas que comprendemos, pero otra cosa es cuando usted va y lo lee en voz alta, que era lo que nos pasaba en lecturas cuando leíamos el primer seminario. Yo lo preparaba en mi casa, pero cuando yo llegaba a leerlo los sábados por la mañana con ustedes, con Adela que está aquí, que le tocó esa época, yo leía otra cosa absolutamente diferente. Y no es que hubiera entendido mal, sino que se lee desde otro registro, desde otra posición. Entonces, la lectura en voz alta es una ganancia en todo sentido. Abre el oído y bueno, nos ayuda en estos otros registros de la comprensión. Bueno, sobre todo eso. Bueno, entonces vamos a continuar con el segundo punto, que es cómo aprendemos a escribir, que son las preguntas que está haciendo Freud. Ya habíamos dicho cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos el lenguaje de los otros, cómo aprendemos a deletrear, cómo aprendemos a leer y aquí cómo aprendemos a escribir. Entonces, bueno, ¿quién quiere leer, porfa? Este quinto Leo, punto. Listo, Luis, porfa. bien. Comienzo. Sí, por Aprendemos a escribir en cuanto reproducimos las imágenes visuales de las letras mediante imágenes de inervación de la mano, hasta dar origen a imágenes visuales iguales o semejantes. Por lo general, las imágenes de escritura son solo semejantes a las imágenes de lectura y están súper asociadas a ellas, pues leemos en letras de imprenta y aprendemos a escribir en letras manuscritas. La escritura se presenta como un proceso relativamente más simple y no tan fácil de perturbar como la lectura. muy bien, releamos. Es muy breve, pero releamos. Ujú. Bueno, aprendemos a escribir en cuanto reproducimos las imágenes visuales de las letras mediante imágenes de inervación de la mano, Exacto, ya el movimiento de la mano, ¿cierto? ¿Qué letra? Ujú. hasta dar origen a imágenes visuales iguales o semejantes. Semejantes, porque la letra de cada uno escriba la A, la vamos a escribir de manera distinta. Sí, Por lo general, las imágenes de escritura son solo semejantes a las imágenes de lectura y están súper asociadas a ellas, pues leemos en letras de imprenta y aprendemos a escribir en letra manuscrita. ahí hay una división también, ¿cierto? Uno aprende a leer en letra de imprenta y se aprende a escribir en letra manuscrita, aunque algunos profesores, pues sí, últimamente ha cambiado eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los más viejitos, a mí me tocó aprender a escribir en letra manuscrita, en letra pegada, decíamos. Pero más modernamente sí leen en script, pero también se escriben despegada y sin embargo, la letra despegada entre comillas o de imprenta es distinta a la letra impresa en un texto, ¿cierto? En una cartilla. Siempre hay una diferencia ahí. Ujú. Ana, pero cuando aquí dicen letra de imprenta y manuscritas, sí se refieren a letra pegada y despegada, no es como, Sí, pues de yo imprenta creo. no es la que está, pues que uno lee algo que está publicado, entonces en cambio la letra escrita es la letra de uno, pero pues manuscrita es la propia letra, digamos.
ya sea pegado, despegado, o si se refiere pues a manuscrita con letra pegada. Ah, sí, sí, tenés razón. Sí, yo creo. Porque yo estaba pensando aquí como que también aparece ahí ese rasgo como singular de la forma en la que cada uno escribe, que es Ujú, distinto a cuando uno lee, pues por ejemplo esto que está ahí impreso, ujú, que pues es la forma de la L, de la E, como más estándar, aunque hay muchísimos tipos de letras, ajá, pues pero interesante, yo no había como pensado en eso, como que cuando uno escribe se ve su propia letra también, que es distinta a sí, la del otro, a la del otro. Muy curioso. exacto. Pero puede ser que lo que leemos en letra imprenta, así sea pues un texto impreso, es letra despegada. Sí, en mi época decíamos letra manuscrita, era letra pegada. Y la imprenta, de hecho, uno lee un periódico, pues tradicionalmente. No Sí. estamos hablando de estas nuevas tipologías de letra, pues que tecnológicamente ya salen manuscritas, pero uno leía el texto impreso, era letra imprenta. Entonces aquí dice, están súper asociadas a ellas. Pues leemos en letras de imprenta y aprendemos a escribir en letra manuscrita. Verá que es Ujú. un proceso también como que leo en letra imprenta y aprendemos a leer, a escribir en manuscrito. Ajá. Estoy Pero entonces sí se buscando. refiere a esos dos Sí, tipos de letra sí, que sí Puede se usted refiere dice. ser. a los dos tipos. Estoy buscando y sí, la letra imprenta es la despegada Ujú. y la manuscrita es la pegada. Sí, pareciera que sí. Y pues como les digo, pues ya ahora no, ya los niños les enseñan a escribir en imprenta también, en despegada, pero sí lo más particular, pegada, despegada, como quiera, la letra, lo que subrayaba Satria me parece muy importante, es particular, así como la voz es lo más particular cuando hablamos, la escritura es lo más particular, es un trazo que no se puede repetir, ¿cierto? Que es de cada uno, el tipo de letra. Terminemos ahí, porfa, Luis. Sí. La escritura se presenta como un proceso relativamente más simple y no tan fácil de perturbar como la lectura. Como la lectura. Ujú, ujú. Y yo, Entonces, sí, de sí. es que en este pedacito anterior, Ujú. leemos en letra de imprenta y aprendemos a escribir en letra manuscrita. Es pues como, no sé si lo están diciendo también ustedes, pero lo estoy entendiendo así, es que así uno esté mirando una letra manuscrita, el cerebro la pasa a imprenta, ¿o qué? La lee en imprenta. Así uno esté leyendo una, así esté escribiendo, así esté leyendo una letra en manuscrita pegada, el Sí. proceso del cerebro la pone en imprenta para poderla entender, ¿o qué? ¿O Por no? lo Pues menos no la sé. asocia, por eso él dice que están súper asociados. Las imágenes de escritura son solo semejantes, o sea, la que vos escribís o que escribe Marcela, Marlene y Luis, etcétera, Satría, son letras A diferentes, se parece, son semejantes a esta letra que tenemos aquí en imágenes, ¿cierto? Esta pequeñita. Si cada uno escribe imágenes, pues va a escribir una absolutamente diferente a esta, pero semejante. Y están Entonces uno súper asociadas a ellas. Las imágenes de la escritura son solo semejantes a las imágenes de lectura. Y están esas imágenes de lectura súper asociadas a ellas. Y están súper asociadas a ellas. Pues leemos por eso. ¿Quién está asociado a quién? Aquí ya se me perdió. Marlene, el sujeto Imágenes de aquí. escritura son solo semejantes a las imágenes de lectura y están súper asociadas a ellas, las imágenes de escritura a las de Es- lectura. Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque están súper asociadas a las imágenes de lectura, las imágenes de escritura, porque están súper asociadas a ellas, a las de lectura, porque leemos en imprenta y aprendemos a escribir en manuscrito en la época de Freud, estamos hablando de 1890, Sí. ¿sí? Y creo que hasta mi época, 1960 y pico, 60 y pico, pero 70, pero de resto ya, pues no sé cómo ha sido la experiencia de los más jóvenes, cómo aprendieron a leer, ¿cierto? Sí, a Pues yo escribir, no perdón. soy de esta época ya, pero también a mí ya me enseñaron despegado. Pues no Despegado de aprendí. una vez, cierto, sí, eso Mm. claro, que porque era muy complicado para los niños.
Despegada es escritura y aquí dice las imágenes de lectura, o sea, por mucho que uno esté leyendo una, pues o así lo entiendo, esté viendo una imagen en letra pegada, manuscrita, el cerebro la está pasando a imprenta, porque es que es distinto escribirla a leerla, por eso están súper asociadas, pues Asociadas. que lo entiendo. Porque uno no, Pero es que ahí u- dice, pues leemos en letras de imprenta. Yo creo que hay que subrayar eso que dice Ana Victoria, que estamos hablando de la época de ellos. Mm. Y para esa época las imágenes impresas eran letra imprenta, eran pero por ejemplo, separadas. en todos los tipos, por ejemplo, todos esos tipos que tiene el computador que Pero dice, para esta época no hablábamos de eso. Esto era, Exacto, se pero también, imprimía, o era sea, letra imprenta. exacto, pero aquí hay una cosa y es que escribir en letra manuscrita, entonces mira, Satria dice, le enseñaron a leer, a escribir en letra despegada, pero es letra manuscrita, pero ella dice que es manuscrita porque es hecha con la mano, es escrita a mano, pero la A que ella puede hacer ahora se parece a la imagen A que acabé de señalar ahí, a esas imágenes de la lectura, con algunas variaciones, ¿cierto? Los tipos de lecturas, los tipos de letras cambian pequeños rasgos, pero en lo esencial se conserva. Hay imágenes semejantes a la A, eso no lo podemos cambiar, a la G, a la N, a la E, etcétera. Pero lo que es ya de cada uno, el trazo con el que hace la A es distinto, es manuscrito, es de tu propia mano, sale de tu cuerpo, ¿cierto? De tu mano, como la voz sale también de tu cuerpo. Mm. Yo no Bueno, sé si digo, será pertinente decir esto, pero hubo una época en mi vida que yo pensaba que lamentaría mucho perder mi mano por alguna razón, porque mm, perdía con ello mi letra. sí, era Me lindo. sentía como una pérdida irrecuperable, pues. Sí. Ah, Sí. Bueno, muy bien. Vamos a lo Eh, siguiente, al siguiente párrafo para que vamos Perdón, terminando. doctor. Sí, ¿Podría Luis. volver un poquito para atrás? ¿Podría Sí, volver que claro. quería Ujú. mencionar algo? Ahí nomás, ahí nomás. Sí. Me llama la atención esto cuando dice la escritura se presenta como un proceso relativamente más simple, dice, Ujú, y no tan fácil de perturbar como la lectura. ujú. ¿Qué puede, por qué dirá la escritura se presenta como un proceso más simple y no tan Porque fácil de perturbar? eso, ¿cómo se perturba el proceso de lectura? Porque el proceso de lectura va a implicar la lectura de la parte ortográfica, la parte, digamos, ortotipográfica que llaman, ¿cierto? La ortografía, la tipografía. Esa es Ah, una serie, un registro de la lectura. El otro, el contenido, y el otro, la lectura en voz alta. Por lo menos esos son los tres aspectos en los que divide Freud la lectura en general. Y eso sin contar el sentido, porque el sentido viene después, viene en consecuencia, que él va a hablar de la lectura comprensiva y va a hablar del sentido de la lectura. Son dos niveles distintos. Yo primero, lo que pasa es que no podemos detenernos más, pero son dos niveles que están implicados allá. Entonces comprendo, pero una cosa es la comprensión y otra cosa es el sentido. Entonces, es más difícil de perturbar, porque si leo en voz alta, me pierdo el sentido. Si sigo el sentido, me pierdo la tipografía. Si leo en voz alta, o si leo el contenido, me pierdo la lectura en voz alta. Entonces, se puede perturbar y es más fácil equivocarse en la lectura, desconcentrarse en la lectura. En cambio, cuando estás escribiendo, si estás reproduciendo un texto, pues estás concentrado en la reproducción del trazo de la letra. Es más difícil que se perturbe, a no ser que haya un lapsus, ¿cierto? O que se te perdió el sentido de lo que estás escribiendo. Pero creo entender que es de esa manera, que es más fácil escribir, estás más concentrado que en la lectura. En el proceso de lectura hay más,
hay más dificultad, ¿cierto? O sea, Ay, yo digo algo ahí. realmente ¿qué es más fácil para un muchacho, leer o escribir? Cuando se decide es más fácil escribir, porque la lectura Una, concentra, sí. no, Santi. que yo también pensaba pues en ese parrafito que me parece un poco raro. Pues en ese pedacito, en esa frase, la escritura se presenta como un proceso relativamente más simple y no tan difícil, no tan fácil de perturbar como la lectura, Ujú. que por ejemplo para mí es súper difícil escribir, pues me parece como más como difícil, bueno, pero yo estaba pensando que si no se referiría Freud a otra cosa, pero no sé, estaba pensando si no se refiere a las afasias. Como, yo pues creí que a eso se refería, como si digamos en un accidente cerebrovascular o las causas que sean de afasias, que si no se, pues que se perturba más fácil la lectura que la escritura. Pues pero no sé si No, no sí, parece. pero pensar que No, Como que la no, no, escritura en general. él está hablando eso en los procesos, cuando nos dijo por allá, que para que comprendiéramos los elementos de la palabra, lo íbamos a ver aquí. Lo íbamos aquí, dice. La composición de la palabra se muestra más compleja cuando se entra a considerar el probable proceso asociativo que sobreviene a raíz de cada operación lingüística. O sea, esto es para todos. Entonces, aquí, ¿cómo escribimos? ¿Y por qué? Porque es que de todas maneras él está refiriendo, si es algo que se nos olvida, se está refiriendo al trazo de la escritura. Aprendemos a escribir. No, no me está diciendo que aprendemos a escribir comprendiendo. No, es aprendemos a escribir. Es cuando usted por primera vez, acordemos cuando estábamos en primero de primaria y aprendimos a escribir. Aprendemos a escribir cuando logramos reproducir las imágenes visuales de las letras mediante imágenes de inervación de la mano, hasta dar origen a imágenes visuales iguales o semejantes a las que estamos viendo. Metámonos en los zapatos de un niño de primero de primaria que está aprendiendo a escribir su nombre o a escribir, y todo el cuerpecito de él está metido ahí y es el trazo lo que le interesa, no le interesa qué está diciendo ni nada. Sí, el trazo que está escribiendo tiene alguna semejanza con el trazo que tiene como modelo de letra, ¿cierto? Es lo que es eso. Entonces, en cuanto reproducimos las imágenes visuales de las letras mediante imágenes de inervación de la mano, que es la imagen motriz, hasta dar origen a las imágenes visuales iguales. Entonces, por eso es un proceso normal. Entonces, en ese sentido, es más simple y no tan fácil de perturbar como la lectura. En cambio, la lectura en el niño se puede perturbar en la pronunciación, en la pausa. Bueno, parece que es ese, el aprender, el aprendizaje de la lectura y la escritura. Y después de cómo aprendemos a leer, que es que no nos podemos devolver, eso ya lo leímos aquí, aprendemos a leer en cuanto enlazamos, etcétera. Él se metió un poco más a cómo es el proceso de lectura en general y cómo la lectura está tan dividida, ¿cierto? Todos estos son fenómenos de una atención dividida y surgen aquí precisamente porque la comprensión de lo leído se produce siguiendo tan amplios rodeos, donde vos vas de la lectura en voz alta a la tipografía, al contenido, del contenido a la tipografía, a la lectura en voz alta. Todo depende de las vías y por y eso dice que pensaba son necesarias, sí, sí. que no, que pensaba que si de pronto pues para los niños pues que uno escucha mucho hablar de la dislexia, ¿cierto? Que a veces los niños leyendo confunden la B con la D, que si será más común esos problemas con la lectura que con la escritura, pero no estoy pues segura, además que no conozco mucho a los También niños. en la dislexia, en en la disgrafia, también en la escritura se presentan esos fenómenos. Es genial, pero parece que es más fácil. De todas maneras, en lo que va a continuar él, cuando nos va a explicar el proceso, pues ya cuando va a sintetizar todo esto, creo que podemos entrar aquí, ¿cierto? Imagen de escritura, imagen de lectura
de pronto nos va a quedar más fácil verlo. Yo los invito a que leamos este último párrafo antes de terminar. Ay, qué pena, Ana Sí, Victoria, es que sí, estaba Marlene, pensando que en la sí. escritura, a menos que sea un dictado, no entraría la parte auditiva. Ujú, Y la ujú, parte ujú. motriz de la lectura es distinta a la motriz de la escritura. En la escritura entonces se habla de inervación de la mano y me Exacto. pregunto si la inervación de la mano puede ser algo más mecánico que la motriz de producir el sonido, que hay Ujú, ujú. más puntos de articulación y más Exacto. implicados Que en la lo que... motriz de la boca, ¿cierto? La motriz Ujú, de la pronunciación. sí. Exacto. Pero Y bueno, escribir no solamente es transcribir, pues porque bueno, transcribir sí puede ser muy simple, como que No veo algo y implica lo el escribo aquí. pensamiento. sí, sí, pero aquí Sí. estamos en aprendemos a escribir en cuánto. Ujú. Eso es lo que es. ¿Cuándo aprendemos a escribir? Que es toda la pregunta. ¿Cuándo aprendemos a hablar? ¿Cuándo aprendemos? ¿Cuándo aprendemos? Él lo está cogiendo desde ese primer momento en que ese aprendizaje implica unas vías asociativas entre los diferentes elementos, los 4 elementos de la palabra, el elemento auditivo, el elemento motriz y el elemento visual, ¿cierto? El motriz de la escritura o el motriz de la pronunciación. En cambio, leamos este sexto, porque este sexto ya sí nos habla del ejercicio. Si querés leerlos a tría, porfa, este 6. Ay, listo. Sí, Eh, Puede suponerse que también más tarde ejercitamos las funciones singulares del lenguaje por las mismas vías asociativas que seguimos al aprenderlas. exacto. Ahí sí está hablando del aprenderlas. Y Ujú, pues si uno sí aprende a escribir, pues sí, transcribiendo. ajá. Aquí pueden sobrevenir abreviaciones y subrogaciones, pero no siempre es fácil indicar su naturaleza. La significación de estas disminuye, además, por la observación de que en casos de lesión orgánica, el aparato del lenguaje probablemente se verá dañado en alguna medida por un todo y forzado a retroceder a los modos de asociación primarios, bien establecidos y más minuciosos. En cuanto a la lectura, es indudable que en el caso de las personas ejercitadas se hace valer el influjo de la imagen de palabra visual, de suerte que palabras individuales, nombres propios, pueden leerse aún prescindiendo del deletreo. No entendí. Releamos. Ni modo. Exacto. Puede Sí, suponerse sí, Puede suponerse que también más tarde ejercitamos las funciones singulares del lenguaje por las mismas vías asociativas que seguimos al aprenderlas. listo. ¿Eso cómo lo entendés ahí? Es que saben que me queda resonando la palabra singular. ¿Mm? Eh, no, que me queda resonando la palabra singular. Y Sí. como que no entiendo la frase. Alguien más que la escuche y la entienda. Las funciones singulares del lenguaje, es decir, hablar, leer, Ajá. escuchar y escribir. Esas son las funciones singulares. Exacto, las 4 actividades. Entonces, más tarde ejercitamos el hablar, el leer, el escribir y el escuchar y el leer por las mismas vías asociativas que seguimos al aprenderlas, como él siempre nos decía. Por ejemplo, en el hablar, una imagen auditiva, ¿cierto? Que se asocia a una imagen que ya había sido escuchada y que también se asocia a una imagen motriz de la pronunciación, ¿cierto? Entonces, esas son las vías asociativas. Ah, Entonces, bueno, y cuando él hablamos, está hacemos diciendo, cuando hablamos ocurre lo mismo, sí. Decir, y también está diciendo, pues por todo este recorrido que usted recuerda aquí, que pues cuando uno aprende le toca hacer pues como ese proceso de asociar cosita por cosita mientras está aprendiendo, ya eso queda asociado, ujú, entonces dice, puede suponerse como si no fuera tan obvio, pues porque digamos una cosa es aprender a hacerlo y otra es ya hacerlo cuando se aprendió. Pero entonces exacto, dice, es puede eso. suponerse, pues que es Ujú, curioso como que lo diga así y no como obvio que es lo mismo. No, puede suponerse que ujú. también más tarde Eso. ejercitamos las
las funciones singulares del lenguaje por las mismas vías asociativas que seguimos al aprenderlas. Bueno, Y ahí yo voy a hacer propaganda. Aquí acabaste de separar en lo que estamos leyendo la enunciación. Es Freud el que puede suponerse que, ¿cierto? Esa es la enunciación. Y ya viene todo el contenido, ya lo que, pero de seguir. Ujú. aquí pueden sobrevenir abreviaciones y subrogaciones, pero no siempre es fácil indicar su naturaleza. Aquí, cuando dice aquí, se refiere pues ya no a cuando aprendemos, sino cuando ejercitamos, Exacto. ¿no? Ujú, exacto, exacto. Ujú. Sí. Entonces aquí, o sea, ya en el ejercicio de hacerlo, ya luego de aprenderlo, pueden sobrevenir abreviaciones. Pues yo no sé, si dice eso es porque digamos que ya no se tiene que seguir toda la misma vía tal cual se aprendió, sino pues la vía asociativa. ¿O qué? Exacto, pero puede suponerse que, pero no siempre ocurre, No porque siempre. sobrevienen abreviaciones del proceso, ¿cierto? No es necesario recorrer todo el tipo de asociación. Por ejemplo, cuando se lee en voz alta, pues a veces en la lectura obviamos la lectura en voz alta y entendemos, ¿cierto? Se puede asociar un elemento, se puede obviar lo de la lectura ortotipográfica. Entonces, se puede abreviar y se puede sustituir una asociación por otra. Interesante. Eh, pero no siempre es fácil indicar su naturaleza. Ujú. ¿Cuál es la naturaleza de la abreviación, de la vía abreviada o sustituida? Ujú. La significación de las Podría agregar, abreviaciones. disculpa que la interrumpa, podría agregar un punto importante. Mire, me llama la atención lo que estamos leyendo. La Sí, palabra imagen de palabra visual, casi al último sale, dice, en cuanto a la lectura es indudable que a los modos, no está bien ahí me perdí, a ver, estaba ahí, donde dice Al imagen, final del párrafo. me la cambiaste, ¿cierto? Donde se dice, a ver, ¿a dónde? A ver, No, del sube, párrafo 6. Hay que puedes subirlo, subir un Ana poquito, Victoria. a Es, ver, sube un poquito más, ahí, un poquito más aquí, ¿cierto? Al último, dice, en cuanto a la lectura es indudable que en el caso de las personas ejercitadas se hace valer el influjo de la imagen de palabra visual, de suerte que palabras individuales, nombres propios, pueden leerse aún prescindiendo del deletreo, ¿cierto? Esa palabra, imagen de la palabra visual, me suena mucho esa parte cuando Freud, ¿cierto? Empieza a descubrir el proceso primario y secundario de la represión, ¿cierto? Y empieza a entender ahí el psicoanálisis, porque esto es pre-psicoanalítico, ¿cierto? Y él le da como un énfasis a la imagen, ahí a la imagen, ¿cierto? Al proceso primario y al proceso secundario de la represión, ¿cierto? La imagen, porque mira, la imagen puede ser de la palabra, la imagen puede ser auditiva también, ujú. olfativa, olfativa Exacto, también, ¿no? De repente, exacto. ¿cierto? Un olor a chocolate y, Mm. oye, uno se hace imagen, el olor a chocolate, digamos, ¿cierto? Exacto, Ya, exacto. ¿cierto? Ese tema, ¿cierto? Creo que es muy potente en Freud Ujú. porque desde ahí como que él hace el descubrimiento, en realidad, si es pre-psicoanalítico, desde Desde la aquí. represión primaria y secundaria, habla de imágenes mentales y asociaciones, ¿cierto? Bueno, Lacan toma el Exacto. discurso significante, ¿cierto? La Ujú. articulación significante, pero Freud hace esa parte de imágenes, ¿cierto? Que se articulan, un Desde grupo de aquí. imágenes que crean, o sea, empieza a hablar desde la imagen, no de la palabra. Eso es importante. Exacto. Yo creo que Porque ahí, es ahí una, le agradezco, exacto. ¿cierto? Esa parte, ¿cierto? Y por eso nos está diciendo que se trata de una representación palabra. En la próxima sesión, ya no alcanzamos hoy, vamos a ver esa composición, ya en síntesis, cómo él reúne estas imágenes auditivas y visuales de la palabra. Así que, bueno, los invitamos a la próxima, pero terminada Satri aquí, creo que podemos terminar Sí este nos párrafo da. para que nos quede empezado la Bueno. significación. Mm. La significación de estas disminuye, además por la observación de que en casos de lesión orgánica del aparato del lenguaje, probablemente se verá dañado en alguna medida como un todo y forzado a retroceder a los modos de asociación primarios, bien establecidos y más minuciosos. Cuando dice alguna medida que se verá dañado, se refiere aquí a esos procesos de abreviación.
que la significación de estas, aquí pueden sobrevenir abreviaciones y sustituciones. Entonces, la Ujú. significación de esas abreviaciones y de esas sustituciones disminuye. Además, no solamente pues en el ejercicio, sino por la observación de que en casos de lesión orgánica, el aparato del lenguaje probablemente se verá dañado en alguna medida como un todo. Entonces, cuando lo que se había logrado antes, si hay una lesión, el aparato del lenguaje se daña como un todo, y esto es lo más bonito, y se ve forzado a retroceder a los modos de asociación primarios. Por eso es que él se detuvo en mostrarnos cómo aprendemos a hablar, cómo aprendemos el lenguaje del otro, cómo aprendemos el deletreo, o sea, se detuvo en ese principio, porque cuando hay una lesión orgánica, el aparato del lenguaje se devuelve a esos modos de asociación que fueron los primeros. Eso les parece muy lindo, yo no sé, es muy bello, porque es eso, y es eso lo que le enseña las afasias, él lo dice, las afasias enseñan qué es lo que ocurre porque hay una retracción, ¿cierto? Ahí se retrocede a esos modos de asociación primeros, bien establecidos y más minuciosos, que fueron los primeros. Entonces, sí, podemos decir lo que estaba diciendo Roberto, ¿cierto? Son asociaciones primarias que quedan ahí, ¿sí? Bien establecidos y bien minuciosos. Y bueno, ya ahí lo de la lectura, me parece que termina con la última oración. En cuanto a la lectura, es indudable que en el caso de las personas ejercitadas se hace valer el influjo de la imagen de palabra visual, de suerte que palabras individuales, como nombres propios, pueden leerse aún prescindiendo del deletreo. Deletreo, que también nos enseñó qué era lo del deletreo, que es que costó mucho. O sea, nosotros sabemos qué es leer, escribir, hablar, pero detenerse en esas primeras asociaciones que son las fundamentales en el caso del primer momento y de los niños, pues nos cuesta. A mí me cuesta, no es fácil de entenderlo. Pero bueno, dijimos por hoy aquí. Yo creo que ya hoy leímos, por lo menos no terminamos el programa, pero leímos hasta donde fue posible. Los invitamos dentro de 15 días, donde vamos a ya leer la síntesis que hace Freud de todos estos, de lo que le enseña las afasias. Ujú. Y gracias a Marcela por lo que nos compartió a todos por Sí. la Marcela está por conversación ahí. Muchas sobre la gracias. lectura. A Gracias. ustedes. Bueno, que estén Que bien. estén Muchas bien. gracias, muy interesante.